Muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Estamos en tu programa El arte de ser padres y como cada lunes acompañándote aquí a pues descubrir realmente cosas que nos cambian la vida, nos dan herramientas y pues el día de hoy con un tema que sé que definitivamente te va a gustar, te va a impactar y te va a dar muchas herramientas para para prepararnos para ser adultos mayores o para poder ayudar a cuidar a nuestros adultos mayores. Que de verdad creo que es el acto de amor, de humildad, de agradecimiento más importante que tenemos que cada vez tener más conciencia de esto. Y bueno, el día de hoy queremos saber desde dónde nos estás escuchando, que nos escribas, que también nos platiques si has cuidado a un adulto mayor o si eres adulto mayor. Claro que necesitamos tus opiniones, tus emociones, todo lo que experimentas o lo que has vivido y también de ser cuidador porque esto nos va a ayudar a hacer más rico el programa y retroalimentarlo. Está conmigo Nancy Cruz. Buenos días, Nancy, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Mariana? Muy bien. Qué bueno. Saludos a los que nos escuchan. Ella es una especialista en el método Montessori para adultos mayores y justo nos va a venir a platicar qué significa esto porque siempre lo vemos como en el área infantil, ¿no? El método Montessori de aprendizaje, pero muchas veces no entendemos la similitud, Nancy, de la parte vulnerable y la parte de aprendizaje de los niños y las personas de la tercera edad. De repente creemos que los seres humanos ya dejamos de aprender, ¿no? Eso lo pensamos así, pero la realidad es que no, al revés. Todo el tiempo de nuestra vida vamos aprendiendo, aprendiendo distintas cosas, aprendiendo desde lo que ya no podemos lograr y también tenemos que aprender métodos nuevos, distintos, para poder lograr aceptar y lograr con los retos que la vida nos presenta. Entonces, bueno, Nancy, me gustaría que nos platicaras un poquito qué es lo que tú haces y después vamos a entrar al tema de el método Montessori. Gracias, Mariana. Mira, bueno, ahora estoy al frente de una residencia que se llama Villa Montessori. Ujú. Ahí funjo como directora, estamos aquí en Guadalajara y llevamos nosotros el modelo de atención Montessori y que opera básicamente toda la residencia. Hay personas que nos dicen, ay, sí, como los niños, ¿verdad? Entonces, porque los adultos mayores vuelven a ser niños. Híjole, nosotros estamos picando piedra y decimos, tú acabas de decir algo bien importante. Se creía que anteriormente pues llegábamos a una etapa de vejez y básicamente pues entonces nuestra vida productiva y de desarrollo se paraba y entonces pues teníamos que esperar a un envejecimiento paulatino y básicamente pues a una enfermedad que culminara en la muerte, ¿no? Y entonces ahora tenemos diferentes formas de ver y de acompañar la vejez y específicamente el modelo Montessori nos resulta bastante benéfico en esta parte de acompañamiento, no solamente en la residencia, a las personas que nos escuchan y que también son cuidadores, todo el mundo tenemos un adulto mayor cerca, todo el mundo. Y seremos, como decías tú, adultos mayores también en un futuro. Entonces, creo que esta parte que nos permite el modelo Montessori de acompañar al adulto mayor, pero viéndolo como un niño, sino como una persona que ya tiene una historia de vida muy establecida, que ya tiene alegrías, tristezas, frustraciones, gustos, intereses también, creo que definitivamente nos da la oportunidad de poderlo Acompañar, ¿no? Ujú. acompañar en un ambiente amoroso, protegido, sí, porque algo que tú comentabas, exactamente, algo que tú comentabas es que si pudiéramos aceptar esta parte de que vuelven a ser niños, bueno, hay una similitud, pero en la parte de vulnerabilidad, sí, porque son personas vulnerables que van perdiendo sus capacidades y sobre todo la etapa de vejez es una pérdida o una etapa, perdón, de pérdidas continuas. Tal vez la más evidente que de pronto vemos todos son las pérdidas motrices o físicas, ¿no? Sobre todo cuando hay una patología ya. Pero se comienza a perder socialmente, emocionalmente, familiarmente, cognitivamente. Y entonces el modelo nos permite rescatar y ver a la persona en todas estas esferas y poderla acompañar de una mejor manera.
Oye, fíjate qué importante esto que dices, porque como tenemos que como adultos, yo digo que tenemos el regalo de ser adultos con todas nuestras capacidades para cuidar a los demás, para eso somos adultos realmente, ¿no? Somos Sí. adultos y queremos tener hijos y para cuidar a los demás, pero este regalo debería también llevarnos a la preparación del duelo. O sea, tendríamos que hacernos expertos en los duelos, ¿no? En aceptar la realidad, en abrazar la vulnerabilidad, en todo eso, para prepararnos para la vejez, porque tú dices, van perdiendo muchas cosas. Eso quiere decir que vamos a estar continuamente viviendo duelos, continuamente, y si somos, pues si ya manejamos el cómo vamos afrontando cada uno de nosotros los duelos, será mucho más fácil poder aceptar esa parte de nuestra vida en nosotros y en los demás también. Sí, definitivamente. Mira, incluso si ahorita preguntas a muchos jóvenes que tienen 20, 30 años, todavía personas de 40, ¿cómo te ves en tu vejez? Y no sabemos qué responder muchos, o muchas personas no saben qué responder, porque no nos vemos, porque no queremos, hay una negación total, ¿no? Ujú. Entonces, el tener la conciencia de prepararnos en todas las áreas, desde físicamente. Yo justamente en la semana pasada habíamos tenido unas jornadas prolongadas de trabajo y hubo un día que desperté y lo primero que pensé fue, no estoy haciendo las cosas bien en esta semana precisamente. ¿Por qué? Porque en esa semana, por andar del tingo al tango, me había descuidado en la alimentación, me había descuidado en los momentos de paz, que a mí me dan paz y que me Ujú. equilibran. Y entonces dije, qué contradicción tan grande que estoy trabajando con adultos mayores que me están enseñando eh, lo que sí funcionó, lo que no funcionó en sus vidas también. Ujú. Y definitivamente esta parte de cuidados, de prepararnos, pues físicamente y mentalmente, es imprescindible. Y dije, bueno, aquí hay que hacer hay que Ajuste. recalcular un poco, sí, porque la parte de vejez no se afronta ya cuando tenemos 70 años o cuando nos dice la OMS que somos adultos mayores. Prepararnos para la vejez y aprender a ser viejos, que no es una palabra denigrante, que es una palabra que yo creo que se debe de llevar con orgullo, se comienza pues desde joven, ¿no? Entonces, sí es bien interesante y sobre todo las personas poder asimilar esta parte de pérdidas, que tendremos pérdidas, pero que podemos recalcular, que podemos hacer ajustes, como lo mencionabas, para seguir no solamente existiendo, para seguir disfrutando, para seguir viviendo y sobre todo para seguir desarrollándonos, que es la parte importante del modelo. Muchas veces, como acompañantes cuidadores dentro del gremio de la salud, como residencias, como hospitales, estamos llegando tarde a acompañar al adulto mayor porque generalmente como familias solicitamos un apoyo a profesionales, nos abrimos y nos mostramos vulnerables cuando ya tenemos un adulto mayor bastante deteriorado en casa o cuando yo como cuidador primario, muchas de las veces son los mismos familiares o los hijos, pues ya estoy rebasado, ¿no? Y por ahí hay un síndrome del cuidador Claro, de de fatiga, burnout, ¿no? de De fatiga, cansancio. claro. Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, súper importante. Ujú. Y fíjate qué interesante esto que dice que llegábamos tarde porque también en esta palabra que utilizaba Nancy de acompañar, ¿no? Yo creo que lo más difícil para los adultos mayores, sí la parte de no poder, pero esta parte también de sentir que no pueden expresar esa vulnerabilidad. ¿Cuántas veces yo digo, realmente los adultos mayores tienen se dan ese permiso de hablarle a sus hijos y decirles, oye, invítame a comer, que hoy me siento solo, o me gustaría que me invitaras una semana, una vez a la semana, o generalmente ellos esperan eso de los demás, ¿no? Y si no se da, entonces solo se sienten dolidos, tristes, deprimidos, porque se sienten pues abandonados en este punto, ¿no? Y como creemos que mientras estén funcionales, entonces no necesitan más, no necesitan apoyo, no necesitan socialización, que es lo más importante. Entonces, como en este sentido nos cuesta trabajo tanto a los adultos mayores buscarse a sí mismos espacios de socialización, de clases, de cosas así, porque yo me he dado cuenta que también sin querer los adultos mayores, sin querer lo ponemos todo en las manos de los hijos, ¿no? En el sentido de, es que
yo necesito con quién hablar, yo necesito, y entonces tu hijo me debes de dar todo eso. Y muchas veces nos cuesta trabajo, y con toda la tecnología que ya hay, buscar nosotros nuestros espacios de socialización que se acercan al templo, que ayudan en esto, en lo otro, ¿no? Y por una parte eso, y también como hijos nos cuesta trabajo, pues darnos cuenta la importancia que tienen estos espacios de socialización, esta terapia ocupacional, ¿no? Para los adultos, y acercarlo y ver dónde pueden recibirlo, ¿no? Sí, 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 fíjate, ahora, ahorita que lo mencionas, Ujú, recordaba hace algunas semanas, se acercaba con nosotros un familiar, su mamá tiene inicios de Parkinson, y bueno, algo que le sugeríamos o le preguntábamos, ¿le gustaría a usted tomar terapia con alguna de las rehabilitadoras o fisioterapeutas con nosotros del proyecto? Y entonces la respuesta inmediata de la persona fue, no, no lo necesita, todavía puede caminar. ujú, Entonces, me hizo muchísimo eco la respuesta porque realmente es el resultado de lo que pensamos muchas familias, pues, ¿no? Que como ujú. adulto mayor, ay, perdón, ahí se escuchó No, está bien. Ujú, ya le cierro, que como adulto mayor, eh, pues ya necesitamos la terapia, necesitamos, pasa algo muy similar como lo hacemos en cualquier etapa, vamos al médico cuando ya nos dolió algo, ¿no? claro. Y entonces, ¿cuántas personas tienen sus chequeos anuales o semestrales solamente pues para ver cómo anda la máquina que nos permite trasladarnos y vivir, ¿no? Que es el cuerpo. Entonces, algo similar también pasa con los adultos mayores y con las familias. Pensamos que esta parte de espacios de socialización, espacios de desarrollo, de estimulación y de acompañamiento, pues lo requerimos ya que la persona aún no puede valerse por sí misma, no puede tomar decisiones. Mencionabas esta parte de que creo que es responsabilizarnos de nuestros propios procesos, de Ujú. nuestra propia plenitud y como adulto mayor también es bien bonito poder recibir, son los menos, debo de decirlos, pero es muy bonito poder recibir o conocer adultos mayores que ellos solitos están investigando en dónde hay grupos de acompañamiento, qué clases hay por acá, que el yoga, que el tai chi, que la clase de barro. Ujú. Y entonces es muy bonito que ellos gestionan estos espacios de plenitud para ellos y creo que es parte de responsabilizarse. Le comentaba a una señora, mire, qué bonito que usted está tomando estas decisiones, está buscando, porque el día de mañana las decisiones que usted no tome en este momento o que no establezca, alguien las va a tomar por usted y muy posiblemente no le van a gustar, ¿no? Entonces, desde vamos, Sí, la mencionabas esta clase, yo etapa quiero de clase de duelo, baile, ¿no? Y ¿sí? que yo quiero clase de baile y que los adultos alrededor, mis hijos, se den cuenta que a mí me gusta eso. Y entonces después puedan seguir con esa parte, ¿no? Incluso lo que a mí me gusta de comer, qué importante es compartir eso, claro. Sí, fíjate, esta parte del modelo mencionas la comida. El modelo Montessori, algo que nosotros estamos encantados porque aparte vemos los beneficios, pues, en los adultos mayores y no necesariamente estoy hablando de una comunidad de residencia, estoy hablando de cualquier espacio porque lo que es muy bonito del modelo es que lo podemos aplicar en cualquier etapa de vida. O sea, básicamente es más allá de una actividad propiamente o de una clase, es una filosofía de vida, es una forma de comunicarnos, es una forma de entendernos, es una forma de llevar nuestro día desde la mañana hasta al anochecer. Y puede ser en casa, puede ser en casa, puede ser en un espacio de comunidad, puede ser en lo individual. Eh, Ahora sí que donde sea, y todos los objetos que nosotros tenemos en casa pueden ser un instrumento, una herramienta Montessori. Y precisamente esta parte de acompañamiento, de conocer a la persona. Por ejemplo, muchas veces tenemos, sí, clases, podemos tener una clase, a nosotros nos pasó con la clase de Tai Chi, por ejemplo. Tai Chi, y bueno, dijimos, va a ser un boom, ¿no? Y entonces, y aparte suena bien padre, Tai Chi. Claro. Entonces, pero resulta, bueno, que tal vez esa clase no fue sostenible en el largo tiempo. ¿Por qué? Porque no tenía que ver con la historia de vida de los residentes. Claro. Entonces, el Pero tal conocer vez a un la... tejer, tal vez algo Sí, que sea más cultural. Sí, claro, qué interesante. Ajá.
Sí, claro. O habrá personas que sí, que les Ujú, guste yoga. ujú, Por ejemplo, tenemos una ujú, clase de yoga y los ujú, residentes la disfrutan y es un yoga funcional, pues, o ujú, sea, incluso en silla de ruedas, ¿no? ujú, Entonces, todo se puede adaptar, todo se puede adaptar a la persona y a las necesidades y a las capacidades que tiene. No se trata de fijarnos en qué capacidades el adulto mayor ya no preserva, sino más bien con qué es lo que cuenta y la intención es estimular mediante un ambiente preparado para que la persona pueda mantener esas capacidades y esa estabilidad el mayor tiempo posible, porque eso se traduce en calidad de vida. claro, claro. Y qué interesante este método Montessori, porque yo recuerdo, Nancy, hace ya bastantes años que llevamos de conocernos, que mi abuelo siempre tenía una persona que lo ayudaba, un enfermero, y le tenía su vaso, ¿no? Y con eso él tomaba. Y esta parte me acuerdo cuando me dijiste de, es que la opción era poner un vaso para que él lo pudiera hacer solo, o sea, un vaso especial para que él lo pudiera hacer solo. Dije, claro, ¿cómo? De verdad, es que pareciera que el mundo se nos cerrara, ¿no? En nuestra mente Sí. y no nos ponemos creativos para darnos cuenta cómo poder lograr que estas personas solo, y más con tanta tecnología que ahora hay, porque realmente hay muchísima tecnología, ¿no? Cómo poder lograr que las personas sigan desarrollándose y sigan sintiéndose cómodas con la realidad, que con el duelo que están viviendo, con la realidad o con la vulnerabilidad que están enfrentando, que es algo muy importante, ¿no? Sí, hay situaciones que sí son bastante complejas Claro. o bastante complicadas y adversas cuando hay ciertas patologías y demás. Y desafortunadamente, aunque quisiéramos como familiares, como terapeutas, aliviar un poco ese dolor que tiene la persona, ya sea físico o emocional, hay situaciones en las que no podemos incidir, pero hay muchas otras que sí. Entonces, desde la parte de acompañar se trata de precisamente preparar, de echar a volar nuestra creatividad y entonces no limitar. Nos pasa mucho que, pues bueno, desde el amor, desde lo que nosotros conocemos, entonces, híjole, el adulto Sobreprotegemos, mayor, ¿no? exactamente. Ujú, Bueno, María Montessori, que es la creadora de este modelo, ella nació en 1870, murió en 1952. Bueno, efectivamente al principio, ella, todo el desarrollo de la metodología Montessori o del modelo Montessori, pues lo realiza en personas o en niños vulnerables. Ya ujú. se da cuenta que hay capacidades diferentes, que no es que los niños no aprendan, ahora nos hablan de inteligencias múltiples y diversas, pero en ese entonces no se tenía. Entonces fue una manera muy especial de poder ver a esos niños y decir, ellos tienen capacidad de desarrollarse también, ellos tienen también algo que decirle al mundo. Y entonces, en esa medida, bueno, es que dice, tal vez la forma en la que los estamos acompañando no está permitiendo que exploten sus capacidades y que se desarrollen. Entonces, básicamente eso es lo que se aplica en adultos mayores o en cualquier etapa de la vida. Y por ejemplo, ahorita que mencionaba esta parte que pues sobreprotegemos, María Montessori, o tal vez la frase más icónica que tiene la metodología es, toda ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo. Y tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hace algunos años conocimos a una señora que su pasión era su jardín, sus flores. Y entonces en esa casa tal vez llevaba 40, 50 años de vida. Entonces, ¿cuántas experiencias hay en ese espacio? ¿No? De pronto decimos, es que son bien aferrados los adultos mayores. Caramba, es que han vivido las etapas tal vez más felices de su vida o más importantes en un espacio, pues, ¿no? Claro. Entonces, Es un y ella, por símbolo, ejemplo, ¿no? No es una casa, no es, es un claro, símbolo, ¿no? Ujú. sí, nos decía un familiar, ni bonita está, la casa de mi mamá, está más bonita la casa que ¿Qué el le dueño de que ofrecemos? queremos su Ajá. barro. Ajá. Entonces, pero no es su casa, ¿no? No la siente su casa aún. Entonces, bueno, volviendo al tema de esta señora, que su pasión eran las flores, tenía un jardín muy bonito, muy grande. Entonces, pues ella se dedicaba a eso, ¿no? ¿Por qué optó la familia en el momento en el que veía que su marcha ya no era la adecuada o por lo menos ya no era tan estable y entonces tenía una probabilidad de caídas? Pues entonces contrata a una persona para que atienda el jardín. Lo Ok, dejan bien bonito, claro. pero contrata a una persona para que tenga para que tenga el jardín bonito, para que riegue las plantas y demás, y la señora para que no se fuera a enredar con la manguera, para que si hay un escalón no se fuera a caer. Entonces, bueno, la sientan en una mecedora para que vea cómo trabajan otros su jardín.
y pensando obviamente en la familia que estaba acompañando, que estaba apapachando, porque estaba de alguna manera cuidándola de un riesgo, ¿no? Sin embargo, pues bueno, salió totalmente lo contrario, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque la persona se empieza a decaer emocionalmente, empieza a cambiar negativamente ese autoconcepto que tiene de podía, ya no puedo. Y también un poco de culpa porque entonces soy una carga para la familia, Claro, ¿no? claro. Entonces, bueno, se viene una marea y una bolita de nieve adversa y totalmente contraproducente cuando el mensaje debe ser, te acompañamos y eso que tú eres, esos gustos y esos intereses, los seguiremos explotando tanto como podamos, tal vez mediante un ambiente preparado de forma diferente para que puedas tener el menor riesgo posible, ¿no? Entonces, a lo mejor acercarle las flores y entonces compra una regadera, ¿no? Una regadera livianita que ella pueda regar y tal vez llevamos y ella sigue cuidando su jardín. Claro. Entonces, es un ejemplo muy, muy simple, pero también muy representativo de lo que realmente es la filosofía Montessori. No, y qué importante esto, porque yo de verdad que he estado pensando mucho en esto de decir, a ver, un hijo que no cuida a sus padres, o sea, que no cuida a la persona que lo hizo sobrevivir. Digo, hay situaciones que son muy complejas y tóxicas, ¿no? O sea, en las relaciones, pero vamos a ponerlo en el plano general. Un hijo que no cuida a quien lo hizo sobrevivir, ajá, ¿qué concepto tiene del amor? Ujú. Porque yo solo amo cuando me conviene, yo solo amo cuando Sí, es sí, fácil, sí. yo solo amo, no, es complejo esta parte. Y sé que no es fácil. Yo creo que cuidar a los hijos, ¿no? A los 3 años no es sencillo. Cuidar, desvelarte, no es sencillo. En todos sentidos, ¿no? Yo digo que yo tuve una gran maestra sobre eso, que fue mi suegra, que fue enseñarme como esta parte porque yo no la había tenido cerca, esa parte de acompañar a alguien, ¿no? Pero la realidad es que ahorita después de esa experiencia yo veo la vida muy diferente, ella me enseñó como a sensibilizarme a la vulnerabilidad, ¿no? Y creo que a veces como jóvenes y adultos podemos ser un poco egoístas en nuestras visiones porque es difícil y te lo tenemos que aceptar como algo difícil. Sí, sí, pero tú dices algo que es sumamente esencial, Mariana. Eh, Ofrecer ese acompañamiento, ser acompañantes, cuidadores desde el amor y no desde el deber o la culpa. Ujú, ujú. Entonces, Desde la ayer, por ejemplo, compasión, ¿no? Porque sí, a mí me gusta mucho algo que dice, eh, lástima significa acercarte al otro desde el miedo y muchas sí, veces nos dan lástima, no sabemos cómo hacerlo. Y compasión es acercarte al otro desde el amor y el agradecimiento, ¿no? sí. Y esto nos invita a qué? A prepararnos, pues. ¿Por qué? Porque estas herramientas, la filosofía Montessori, o, por ejemplo, hace tiempo tuvimos un curso de prevención de caídas para adultos mayores. Estamos ahorita formando o fortaleciendo un club de acompañamiento para familiares, para cuidadores, para personal que esté interesado en tomar herramientas y prepararse, incluso para sí mismo y poder el día de mañana poder ser una mejor acompañante cuidador o también prepararse pues para la vejez, ¿no? Entonces, qué importante es el poder abrir esas opciones, el poder tener espacios de crecimiento para precisamente el poder ir cambiando esa forma en la que vemos nosotros la vejez desde el miedo, desde la limitación. Hace aproximadamente 7 años hicimos un estudio cualitativo en el que se le preguntan a las personas, dime las 3 palabras que se te vienen a la mente cuando yo te menciono la palabra vejez. ¿Sabes tú cuáles fueron las primeras palabras que nos mencionó Uy, la ¿cuál? gente? Enfermedad, soledad y tristeza. Imagínate. ¿Cómo vamos a querer Y lo, afrontar y llegar a esa etapa, no? y lo interesante es que eran miembros, las personas que se les preguntaron eran miembros desde el sector salud, cuidadores, Ujú. jóvenes de diferentes etapas de vida, chicos, medianos y grandes. Y obviamente hubo sus excepciones honrosas, pero la mayoría respondió eso. Entonces dijimos, híjole, o sea, efectivamente, ¿cómo vamos a afrontarlo si de entrada ya tenemos esa concepción totalmente negativa de lo que es la vejez? Pues, ¿no? Entonces,
tratamos y lo que estamos haciendo es tratar de, pues, de pugnar por espacios de desarrollo, de estimulación, de crecimiento, de socialización para adultos mayores, en los que el sentido de vida se pueda preservar tanto tiempo como sea posible y que también esta parte de compartir y de seguir dándonos y seguir ocupando ese lugar en la sociedad que en algún momento perdieron nuestros adultos. Antes eran las personas de más sabiduría, que tomaban las decisiones en una comunidad, que eran los más respetables, y en algún momento esta vida tan atropellada ha perdido parte de esos valores y crecimiento desde el cariño y desde el amor, porque creo que es el lugar justo para ellos. Exactamente, ¿no? Y qué importante, Nancy, esto que dices de darles estos espacios de socialización, porque, porque creo que ahí seguimos aprendiendo, ¿no? Ahorita estaba viendo que hay una desconexión y conexión, por eso perdimos el hilo, pero fíjate, me dice Maribel Casillas, muchas gracias, me interesan saber herramientas para prepararme, a dónde debo acudir para aprender más, porque que todos vamos a llegar a este punto y el objetivo es poder darles a nuestros adultos mayores esa sensación. Yo creo que por eso hay tantos duelos, Nancy, tan complicados emocionalmente, tal vez no tuvimos emocionalmente esta apertura para poder acompañar a las personas, porque cuando acompañas a las personas creo que es mucho más fácil cuando llega el momento poder soltar a cuando fue tan complejo o difícil las situaciones. Entonces, a ver, platícanos un poquito de dónde se encuentra Villas Montessori, platícanos qué pueden, cómo pueden acudir, qué opciones hay para los adultos mayores y qué opciones hay para los familiares. Sí, claro que sí. Áreas, está el área de residencias. Si les platico un poco de las residencias, Villa Montessori cuenta con dos sucursales. Una lleva los planes de vida asistida y otra residencia, otra sucursal, está enfocada en planes de vida semiasistida o independiente. Como su nombre lo dice, básicamente uno de los espacios está dedicado para personas que tienen un mayor deterioro o mayor grado de dependencia, una silla de ruedas, una andadera o alguna patología un poco más fuerte o más delicada. Y el otro espacio realmente está dedicado a personas que tal vez están dejando su vida productiva en el ámbito laboral exclusivamente, pero que también requieren un espacio para seguir manteniéndose, desarrollándose, y tal vez no es el concepto que nosotros tenemos generalmente de un asilo, de una casa de descanso, de una residencia. Te decía al principio que llegábamos tarde. Estamos como Ujú. residencias muy enfocados, el gremio, en cuidados al adulto mayor. Pero ¿qué hay de esos 20, 25 años en los que la persona tal vez deja su trabajo, deja de laborar y entonces, ¿qué opciones hay? ¿No? ¿Qué opciones hay para seguirse manteniendo activo y desarrollándose? Entonces, este espacio que es Villa Montessori Día está dedicado precisamente para poder generar esos grupos de acompañamiento. Hay personas que viven con nosotros permanentemente, ¿sí? Tienen salidas, se pueden ir de vacaciones, salen a comer con sus familiares. Incluso día está diseñado para que la persona pueda irse y vivir en un espacio de comunidad o co-living, vaya, pero incluso se puede mudar con su coche. Entonces, y puede seguir saliendo a hacer su vida totalmente libre. Y bueno, está esta área de residencias. Te comentaba que también se dando y nutriendo cada vez más un grupo de personas que son cuidadores, que están dentro del medio de la salud, pero también que son familiares y que de alguna manera desean poder, como esta señorita que nos escribe, tener más herramientas para acompañarnos, ¿no? Para acompañarnos en esta parte de crecimiento y bueno, y ser mejor acompañantes, mejores acompañantes cuidadores. Entonces, está este grupo también que se está fortaleciendo. Si gustan, pueden escribirnos a nuestro Facebook, que es Villa Montessori, así nos encuentran, Villa Montessori, Residencia del Adulto Mayor. Nos pueden dejar sus datos y con gusto, cuando tengamos alguna fecha próxima Ujú. para poder tener alguna sesión de comunidad, poderles extender la invitación totalmente gratuita. También está el espacio en el que las familias pueden acompañar a su adulto mayor a tomar algunas clases. Ayer mencionábamos, por ejemplo, clase de baile, danza terapia, clase
De de barro, canto, ¿verdad? De canto. manualidades, taller de barro, ajá, taller de barro, yoga. Entonces, pueden ir nada más al tomar algunas clases, 50 minutos, 2 horas, cuando mucho, o también tenemos el club de abuelos o el club de día. Nosotros le llamamos club de día, club de adultos mayores, que es cuando las personas pueden ir, pasan ahí, cada persona decide exactamente cuánto tiempo quiere pasar en la comunidad, no es algo obligatorio. Entonces puede ser desde mediodía, puede ser todo el día, ahí come con nosotros, tiene las actividades de estimulación cognitiva, de estimulación sensorial, de acompañamiento en rehabilitación física. Y bueno, lo importante es que cada plan está hecho a la medida de la persona y a los intereses. Entonces es totalmente libre y hay diferentes áreas pues en las que puede seguirse desarrollando y compartiendo la persona. Tenemos también, que es importante, el servicio de chofer por si alguien de pronto no tiene el tiempo para, todo el mundo andamos corriendo de pronto en el trabajo, ¿no? Entonces, si no tiene el tiempo de poder acompañar a su adulto mayor, seguramente nosotros podemos darles ese servicio de poder ir a sus domicilios y, bueno, regresarles después de que tengan las actividades con nosotros también. No, me encanta, definitivamente creo que esto es algo que mucha gente necesita, de verdad, porque, y qué padre también que como una clase de prueba, ¿no? El poder decir, Sí, ve, o sea, yo creo que a los adultos mayores también son vulnerables en las emociones y también les da miedo. Es que no sé si me va a gustar porque hay poca flexibilidad cognitiva, ¿no? Entonces, nuestra tarea es justo motivarlos también, como este niño que no quiere ir, ¿no? De repente que le sí. da miedo entrar al primer taller de algo. Entonces es lo mismo, es ve mamá, ve papá, vas un día, lo pruebas y ves si te gustó o no. No, pero motivarlos te va a hacer sentir bien simplemente salir, hablar con otras personas. Y algo que ayer escuché que es cierto, que decía una persona, yo pienso en mi vejez y quiero estar conviviendo con gente de mi edad, ¿no? Entonces, qué Sí. importante es eso. Pareciera que cuando envejecemos nos aislamos o nos aíslan. Y entonces ya convivimos con puras personas de, pues, quienes están en nuestra familia, como sea, Claro. ¿no? Y entonces perdemos esta parte de... yo recuerdo a la abuelita de mi esposo también como me gustaba ir a que me platicara. Y entonces ella me platicaba de su historia, de sus... y me encantaba escucharla, ¿no? Pero como ellos también comparten cosas que vivieron, culturalmente la música, inclusive la música que escuchan, los programas que ven, las películas que están interesados, pues no van a ser las mismas en las que nosotros estamos interesados. Entonces, qué importante encontrar también esta comunidad de donde me sienta parte de, con ese sentido de pertenencia, porque también, Claro. Nancy, muchos de nuestros amigos estarán yéndose, ¿no? En ese momento y necesitamos seguir teniendo esta tribu que necesitamos ir formando para no sentir que de verdad nos vamos quedando solo. Sí, 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 esta comunidad que te arropa, que te acompaña y que te apapacha, pues, ¿no? Mencionabas esta parte del miedo de los adultos mayores. Creo que el niño en adultos mayores y en cualquier etapa de nuestra vida pensaba que incluso hasta nosotros, ¿no? Si nos vamos de vacaciones, voy a poner un ejemplo muy, muy común, pero aunque lleguemos de pronto a visitar algún familiar, si vamos a estar por ahí un par de días, pues no sabemos qué tan cómodos nos vayamos a sentir, ¿no? Entonces, o si vamos a algún lugar nuevo. Entonces, esto es totalmente, totalmente normal, vaya, el tener este temor, este miedo. Uno de los éxitos más grandes del modelo Montessori es precisamente que se basa en atender las necesidades o las tendencias humanas. Si por ahí alguien ha escuchado de la pirámide de Maslow, por ejemplo, Ujú. entonces, claro que todo mundo debemos de comer, ¿no? Para sobrevivir, pero también una de las necesidades más importantes que tenemos como seres humanos es sentirnos seguros, sentirnos protegidos. Entonces, es totalmente normal que la persona, bueno, como que no tenga, no esté muy seguro si sea un espacio de desarrollo para ellos o cómodo. Entonces, efectivamente, nosotros estamos realizando 2 talleres mensuales por la tarde, generalmente son de 4:30 a 6:30, totalmente gratuitos, para que la persona pueda ir, conocer nuestra comunidad y saber si es un espacio en el que pudiera desenvolverse. También las personas que acuden con nosotros o que nos escriben, podemos regalarles el Day Pass, nosotros le llamamos así, Mm, el Day Pass, que bueno, una invitación para que pase un día con nosotros, pruebe la comida, les decía yo, para que vea hasta si el sazón de nuestra chef le gusta, pues, ¿no? claro. Entonces, y creo que es totalmente, totalmente comprensible
Y creo que es respetable también. De pronto como familiares, y me gustaría ya casi para terminar, pero dejarlo ahí sobre el tintero. Creo que dentro de toda esta parte de acompañamiento al adulto mayor, algo esencial es respetar las decisiones que tienen nuestros adultos mayores, cuando dicen sí o cuando dicen no. Incluso aunque nosotros pudiéramos pensar que esa decisión que está tomando no es la más saludable, no es la más conveniente, podremos sugerir, podremos acompañarles, podemos invitarles a probar o a conocer nuevos espacios. Pero creo que también es bien importante el poder respetar las decisiones de ellos y no minimizar esta autoridad que siguen teniendo, pues, ¿no? Algo sencillo, en ocasiones hasta el definir qué ropa se va a poner la persona, sobre todo cuando tiene cierto deterioro, como familiares, de pronto vestimos, agarramos, sale bien guapo el adulto mayor, pero eligió la ropa, la Claro. pudo elegir él. Entonces, muchas veces cosas tan sencillas o el qué quiere comer, ¿no? O el qué quiere comer. Y creo que partir desde la responsabilidad que tenemos hacia ellos como cuidadores y como acompañantes principalmente, y también del respeto que debemos de tener hacia ellos y hacia sus decisiones. Entonces, creo que eso es sumamente esencial, pues, ¿no? Claro, Nancy. Pues muchísimas gracias, Nancy. Aquí nos pregunta Maribel, yo no sé si hay en línea, porque nos dice sí, Villa Montessori está aquí en Guadalajara, pero también me imagino que otras personas que están escuchando les gustaría saber si tienen algo en línea para poder de otras partes de México o incluso en otros países poder conectarse a aprender de Montessori para adultos. Y también Laura, que nos está escuchando desde Manzanillo, dice cuando vayan a Manzanillo, cuando pongan Villas Montessori en Manzanillo, ahí está lista para, Laura es enfermera y aparte también ya tiene un estudio en asesoría familiar, entonces está inmersa en este tema y pues vamos a poner toda la información de Villas Montessori también en Facebook en el arte de ser padre a lo largo del día de hoy, pero platícanos si tienes algo en línea. Mira, actualmente, ahorita en curso, no tenemos un programa en línea. Durante pandemia acompañamos a familias y a cuidadores en alguna plataforma, pero no lo descartamos. Esperemos a inicios de año poder tener algo en plataformas, precisamente para las personas que no están físicamente aquí, pero que también están interesadas en seguir creciendo y preparándose como acompañantes cuidadores. Entonces, bueno, ahí vamos a dar la información para que también tengan tu correo y los Sí, teléfonos y pueda claro. comunicarse directamente y tal vez incluso yo siempre les digo, a ver, seamos proactivos, ¿no? Yo creo que cuando queremos esto podemos encontrar un grupo de personas y decir a Villas Montessori, ya tenemos el grupo de personas, el grupo tal vez el templo, tal vez te acercas para que se Sí, algo sí, y sí. entonces llegar con Villas Montessori y decir, tenemos un grupo de personas y queremos que nos capaciten en esto virtualmente, claro que se puede lograr. Entonces hay que Sí, unir claro que sí. fuerzas justo para eso, ¿no? Sí, claro que sí. Ujú. Sí, estamos abiertos, hemos podido acompañar incluso a otras residencias o a grupos también, desde el templo, desde la situación o personas del ámbito médico. Entonces, realmente, insisto, todo el mundo tenemos un adulto mayor o seremos adultos mayores y entonces esto es para todos, para toda la comunidad y la invitación está abierta. Búsquenos en nuestras redes sociales, déjenos por ahí algún comentario y con todo gusto atendemos sus peticiones. Muchas gracias por estar con nosotros, Nancy. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Y nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias a Parral Chihuahua, que también estamos transmitiendo por Radio Familia hasta allá. Y a Valora Radio y a todas las personas que se conectan todos los lunes para acompañarnos en este espacio. Gracias y nos vemos la próxima semana en este mismo canal. Gracias. Gracias y hasta la próxima. Acudir a terapia puede ser el principio de una vida mejor. Sperare, sembrando esperanza. Apoyo psicológico presencial y virtual.